Listo. Pues la clase pasada habíamos visto lo que era sumatoria y productoria, ¿sí? No sé si con respecto a ese tema tengan alguna pregunta, alguna inquietud. Pues sí, antes de empezar con el tema de hoy, pues quiero preguntar eso. No sé si tengan alguna pregunta con eso de sumatoria y productoria. A ver, entonces, Profe, una pregunta. ¿qué sería? En lo de sumatoria y productoria, ¿usted nos daría ejercicios y aplicamos las leyes? ¿Cómo sería? ¿Cómo así? Sí, profesor, nos explicó las leyes de productoria y sumatoria. Entonces, en este caso, ¿usted nos da ejercicio y lo aplicamos o es para que tengamos en cuenta las leyes? Eh, pues bueno, yo creería que es como para aplicar propiedades, ¿no? No sé si ya vieron los ejercicios del libro del profe Rafa. A ver, los voy a mostrar. Si alcanzan a ver mi pantalla. Sí, profe. Listo. Entonces, aquí la lista de ejercicios en la parte de sumatoria y productoria los manda el libro del profe Rafa, ¿no? Y es prácticamente hacer los ejercicios de la sección 1.4. Serían pues estos. Si ustedes se fijan, son poquitos, ¿sí? Como yo les venía diciendo, o sea, el, este tema pues sí se va a utilizar, lo voy a utilizar más adelante, pero digamos no es como un tema central del curso, ¿sí? Por eso es que me parece que no hay como que invertirle mucho tiempo a este tema. Entonces, por eso es que también propongo poquitos ejercicios, ¿sí? Entonces, estos ejercicios tal vez les den una idea de lo que yo puedo preguntar en el quiz o en el parcial, ¿sí? Son re poquitos, mira, son estos. Entonces, por ejemplo, a ver, por ejemplo, voy a hacer este ejercicio, ¿sí? Pero no lo voy a calcular, lo que voy a hacer es deducir una fórmula para esta suma, ¿sí? Y en vez de este 5 le voy a colocar una n ahí. No sé si alguien ya lo hizo y no lo quiera compartir o está muy fácil. A ver, por ejemplo, ¿cómo era? A ver, la suma de 3i más 1. Desde i igual a 1 hasta n, ¿sí? Vamos a deducir una fórmula, muchachos. En este caso, pues, yo no, o sea, no sabemos cuál, no sabemos una expresión de antemano, ¿sí? Como por ejemplo si ocurría con la de la sumatoria de los i. Eso era n por n más 1 sobre 2. ¿Sí lo recuerdan? Entonces, pues aquí, no sé, ¿ustedes qué harían para resolver ese ejercicio? ¿Sí? ¿Qué se les ocurre? ¿No se les ocurre nada? A ver, ¿a quién le pregunto? A ver, a Camila. Camila León, ¿estás? Me va a decir que no tiene audio, que no puede hablar, tal vez. Ok, listo. ¿Quién es el que está viendo cálculo 2? Se me olvidó.
Mm, no, se me olvidó. Bueno. Nadie, muchachos, nadie. John Eris. Bueno, John, ¿usted qué haría ahí? John Erickson o Erison. Bueno, John Chávez, digámosle. John Chávez, ¿qué haría en este ejercicio? No, solamente estoy escuchando, pero como porque estoy acá con lo de la foto. Soporte técnico. Estamos acá en un simulacro. Solamente estoy escuchando y viendo a veces cuando estamos. La verdad no le entendí nada. No sé si sea mi internet o sea el internet del compañero. Alcancé a escuchar que solo estaba escuchando la clase porque estaba en una actividad, no sé muy bien sobre qué. Ah, ok. Bueno, listo, rela. Sí, No pasa nada. profe, perdón, es que me encuentro en el simulacro, como yo soy soporte técnico para las lecciones juveniles, entonces estoy acá, pero solamente estoy escuchando. Ah, ¿Sí? ok. Bueno, tranquilo, no se preocupe. Y si lo multiplica por 2 sobre 2, que sería 1, pues sí, eso puede ser posible, claro que sí, pero ¿será que eso o sea, eso se puede hacer, sí, multiplicar por 2 sobre 2, pero ¿será que eso le funciona? O sea, ¿será que eso le conviene para hallar una expresión sí, que define esa suma? Bueno, muchachos, yo lo voy a hacer, ¿sí? Profe, yo lo primero que haría es tratar de mirar qué es lo que hace esa sumatoria para hacer un análisis más claro. Ok, bueno. Si se fija, esa es la suma de los pares, de los impares, que diga. ¿Sí? Ay, mentiras. No, mentiras, esos no son impares. ¿O sí? No. Bueno, eso es una buena idea. Sí, el que habló, no alcancé a mirar quién fue el que habló, pero pues bueno, es una buena idea, ¿sí? Sin embargo, muchachos, yo apelaría más bien a utilizar las propiedades, y las propiedades que yo les presenté en la clase pasada. ¿No? Entonces, por ejemplo, ¿no? La primer propiedad, ¿no? La primera propiedad dice que la sumatoria de la suma, o sea que yo puedo separar una sumatoria, ¿sí? Así sin tanto complique. Entonces, me parece que eso es un buen primer paso, ¿sí? Separar esa suma. ¿Cómo quedaría? A ver. Entonces, esto queda de esta forma, ¿sí? Suma de 3i más suma de 1. ¿Mm? Y el contador va desde 1 hasta n, al igual que acá. ¿Sí? Y eso se puede hacer, muchachos. Esa es, si se dan cuenta, es la primera propiedad. ¿Sí? Después de eso, ¿qué creen que sería conveniente aplicar? Bueno, yo lo que haría es aplicar otra propiedad de la sumatoria, ¿no? La propiedad que me permite sacar escalares de la suma, ¿sí? Esa es la que voy a aplicar. Por ahora, pues solo eso. Bueno, entonces esto se escribiría como 3 y por esta suma, ¿no? Desde i igual a 1 hasta n. ¿Mm? Más, bueno, aquí también podríamos aplicar una suma de una propiedad de una vez, ¿sí? Sin necesidad de rellenar tanto la pantalla, ¿sí? La pizarra, que diga. Entonces, recordemos que cuando sumamos una constante, entonces el resultado el resultado es multiplicar la constante con este número que queda acá. En ese caso, pues nos daría n. ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo todos? N. Sí, señor, 1N. Ok. Listo. Aquí entonces simplemente sería reemplazar, ¿no? 3 multiplicado por quién. ¿No? N más 1 sobre 2. No, N por N más 1 sobre 2. Muy bien. Ajá. N por n más 1 sobre 2. Exactamente. Sí, eso ya lo sabemos.
Esa suma la deben tener muy en cuenta, muchachos, sobre todo el siguiente semestre que vean que, bueno, los que pasen, ¿no? Cálculo 1, cuando estén viendo cálculo 2. Eso se lo van a tener que aprender como los mandamientos, ¿sí? Para los que son religiosos. Bueno, para los que son católicos más bien. Sí, la suma de los i, también hay una suma para los i cuadrado, también hay una suma para los i a la 3. Sí, son digamos como conocimientos universales, digamos, que necesitan, ¿sí? Y ya. Entonces, bueno. Entonces, pues podemos asumir que esa suma es eso, n por n más 1 sobre 2, ¿sí? Más n. Listo. Simple. Ahora nos queda digamos, es reescribir ese resultado de una forma más elegante, digámoslo así, ¿sí? Entonces, bueno, creo que voy a escribir en otra hoja. Voy a escribir aquí el resultado. Entonces, tengo 3 multiplicado por n más 1 sobre 2. Yo el 1 a veces lo escribo así, o como debe ser, ¿no? Entonces, pues para que no se pierdan, muchachos. Listo. Más n, ¿sí? Que era lo que teníamos anteriormente. Entonces, al sumar eso, pues sería sumar fracciones, ¿no? Nos volvemos al tema de siempre, ¿no? A los presaberes. 3n, n más 1, más 2n sobre 2. Y esto es igual. Entonces, no sé, voy a hacer lo siguiente. 3n cuadrado más 3n más 2n sobre 2. Y eso es igual a 3n cuadrado más, si me llego a equivocar en algo, me corrigen, muchachos. Más 5n sobre 2. ¿Vamos bien hasta ahí? Profe, digamos, a mí todavía me cuesta hacerlo así directamente como lo hace usted. Yo tengo que empezar a multiplicar factor por factor y hacer toda una línea larga y luego sumarlos. Hay un problema que coloque todo eso en el, digamos, cuijo parcial. No, de hecho me parece que está muy bien, parce. O sea, un consejo para todos, ¿sí? Y no solamente para este curso, sino pues, para toda su carrera universitaria, ¿sí? En las evaluaciones, llamémoslo así, sea quiz o sea parcial, sea laboratorio, sea lo que sea, actividades evaluativas, llamémoslo así. En las actividades evaluativas, muchachos, ustedes intenten en ser lo más explícitos posibles, ¿sí? Explicar con pelos y señales lo que ustedes quieren, o sea, su idea, ¿sí? Lo que quieren hacer. Eso es importante para que pues, no hayan confusiones en cuanto a la hora de calificar, ¿no? Y no hay sea que yo les coloque una nota que no se merezcan. Entonces, si ustedes escriben muy claro, si me dan a entender a mí su idea, pues bien, ¿sí? Siempre y cuando todo esté bien, pues se van a llevar una buena nota. Pero si no, pero si escriben, digamos, desorganizado, ¿sí? Si no escriben, digamos, si escriben algo, pero digamos, para entender ese algo hace falta un paso intermedio y ustedes no lo copian y yo no lo entiendo, pues les voy a colocar ahí mal, ¿sí? A pesar de que yo soy el docente, pues igual yo no me las sé todas, muchachos. No sé si lo han notado. Entonces, pues sí, pues, para que no hayan esos problemas, esos inconvenientes, pues les hago esa recomendación, ¿sí? Escriban claro y escriban todo lo que, ¿sí? Todo lo que ustedes crean conveniente o necesario para que yo pueda entender el ejercicio, ¿no? ¿Sí? Les voy a mostrar un parcial de un semestre pasado, pero voy a dejar de grabar. A ver, que sea necesario, ¿no? Para entender el ejercicio. ¿Quedamos claros, muchachos? ¿Eso no es regaño? No.
Bueno, voy a continuar entonces para romper el silencio incómodo. En este último paso, pues sí se ve, ¿no? Lo que se puede hacer es factorizar un n. Entonces nos quedaría 3n más 5 sobre 2. ¿Sí? Y ya, esa sería como la expresión, ¿no? Esta es la expresión que calcula esta suma. Y si vieron que digamos, la desarrollo fue un poco más fácil, no un poco más fácil, no, fue mucho más fácil que el ejemplo que hicimos en la clase pasada, ¿no? Que tocó aplicar la propiedad telescópica. Entonces, no siempre se tiene que utilizar la propiedad telescópica. Eso es, digamos, es como perspicacia de cada quien, ¿no? Listo. No sé si tengan alguna pregunta con respecto a este ejemplo, con respecto al tema. Profe, Cuéntelo. su merced va a poner ejercicios de deducción. ¿De deducción? ¿Cómo así? O sea, Sí, como que deducir. hicimos en la clase pasada, sí. Ah, Ayer. uy, quién sabe. Depende del genio que tenga el día de que planee el parcial. Tal vez sí, tal vez no, quién sabe. Ustedes pues deberían estar preparados más bien, si llega a salir eso. ¿No? Ah, profe, otra pregunta, ¿para cuándo al fin queda el quiz? El quiz lo habíamos quedado, ¿no? Habíamos acordado que iba a ser este viernes que viene, el viernes 3 de diciembre. Ah, bueno, sí, señor. ¿El 3 de diciembre? ¿Este viernes es 3? No. Sí, profe, jueves Sí, el 2. señor. Ay, sí, el viernes es 3. Sí. Listo. Ujú. Para ese día. Recuerden que ese viernes tenemos clase de 12 a 2. Y pues buscamos ahí salón. Listo. Igual, pues bueno, igual no me han dado la contraseña ni el link de la sala Zoom para ese día, entonces yo se los estaré compartiendo en el transcurso de la semana, ¿sí? Y si algo extraordinario ocurre, pues yo les estaré avisando, ¿no? Por el correo. Bueno, ¿qué otras preguntas tienen, muchachos? Profe, ¿en el módulo hay ejercicios de inducción matemática o en Sí, el libro del profe Rafa? bueno, todas estas cosas que me están preguntando yo ya lo sabía, yo ya lo había comentado, ¿no? En el Moodle hay unos ejercicios, sí, ahí colgados o sea, no, sí, hay un PDF, hay 2 PDFs sobre inducción matemática y creo que uno de esos PDFs es un libro, ¿no? Que trata exclusivamente de ese tema de inducción matemática. Y más abajito de esos 2 PDFs hay como un link que dice sumatoria y productoria. Ahí pues en esa página que les abre también hay ejercicios de inducción, ¿sí? También hay material de inducción matemática, ejercicios resueltos y un poquitico de teoría. Además de sumatoria y productoria, ¿no? Entonces, nuevamente, muchachos, los invito a que consulten, ¿no? Ese material. Listo. Vamos entonces a empezar con el siguiente tema, muchachos, que es un tema, me parece a mí que es sencillo. Y yo siempre digo eso. Bueno, el tema, pues, me refiero a sencillo porque es un tema que, como siempre lo he dicho, ¿no? Es un tema que se ve en el colegio, ¿no? Yo antes daba clases en el Agustiniano, aquí en un colegio de Florida, y pues yo le daba clases a octavo y noveno. ¿Mm? Y precisamente este tema de teorema del binomio, me acuerdo que yo lo daba en noveno. ¿Mm? Entonces, pues bueno, por eso es que yo digo que esos temas se ven en el colegio. A ver, coloquemos el título. Sumatoria y productoria. Vamos. Teorema del binomio. Listo. Esto es lo que vamos a ver el día de hoy.
Y ya con este tema, pues queda, digámoslo así, queda como un 80% del primer corte cubierto, muchachos. Nos faltaría números complejos. Y ya. Listo. Bueno, quisiera empezar preguntándoles a ustedes, muchachos, algo sencillo. A más B al cuadrado, ¿a qué es igual? ¿Sí? Eso es un caso de factorización. A al cuadrado más b cuadrado. No, eso Al solo... A al cuadrado, cuadrado más 2A 2 por por B, Profe, eso es A al trinomio cuadrado cuadrado. perfecto. A al cuadrado más 2ab 2A más por B. Sí, Muy bien. Sí, más B cuadrado, exactamente. cuadrado. Exactamente, trinomio cuadrado perfecto, por ahí lo dijeron. Eh, bueno, y el que respondió que A cuadrado más B cuadrado, pues no es que esté mal, ¿no? O sea, de hecho, hay muchos memes sobre este tema, ¿no? quiero mejor completar más 2ab. Esto en general, pues en general no es cierto, pero en algunos casos sí es verdad, ¿sí? Pero no voy a entrar en detalles. Eso tal vez lo vean en álgebra lineal 2, ¿sí? Pero bueno, no voy a entrar en discusión con eso. Bueno, bien, ¿no? Eso casi se lo saben que de memoria, ¿no? Pero ¿qué pasa si cambiamos ese 2 con ese 3? ¿Sí? ¿Alguien sabe cómo, a qué es igual esa expresión, ese binomio al cubo? A la 3 más 3 veces al cuadrado por B más 3 veces A por B al cuadrado más B al cuadrado. A al cubo. A ver, vuélvame a dictar. ¿A qué? Al cuadrado por B Sí, más 3 veces A sí, por B al cuadrado muy bien. más B al cubo. Perfecto, chino. Esa la tiene clara aquí. ¿Gabriel fue el que habló? No supe, bueno, no importa. Sí, señor. Perfecto, perfecto. ¿Qué sería A más B a la 4? A ver, Gabriel. Bueno, cualquiera, el que sepa. Esa sí ya no se la saben, ¿no? Eso era con teoría, con esto, triángulo de Pascal, que uno ya empezaba a hacer todas esas. Exactamente, muy bien, chino. ¿Mm? Yo por aquí lo tengo anotado, ni siquiera yo me lo sé. A ver, esto es A a la 4 más 4 veces A a la 3, B más, creo que va un 6, ajá. A a la 2, B a la 2, más 4 veces A, B a la 3, más B a la 4. Perfecto, ¿sí? Y nos podemos seguir haciendo esas preguntas para un exponente 5, para un exponente 6, ¿sí? Para un exponente 10.000 y en general para cualquier número natural, ¿sí? Listo. Entonces, como lo resaltaba el compañero, pues sí, digamos, estas expresiones se pueden, digamos, se pueden calcular o se pueden hallar de manera más fácil si tenemos presente el triángulo de Pascal, ¿sí? Es importante que, o bueno, sí, o sea, es útil, pero no es necesario que lo sepan. Bueno, entonces, antes de escribir el triángulo de Pascal, quiero que observen estas tres expresiones y que intenten deducir patrones, ¿sí? No sé, eso va a ser importante, ¿no? Para la hora de entender el teorema del binomio. ¿No? Intenten ahí, digamos, qué patrón sigue, ¿no? ¿Qué patrón, o qué cosas en común tienen esas tres expresiones, ¿no? Por ejemplo, que el exponente de la va a ir disminuyendo Muy bien, sí, eso es una muy buena observación. Exactamente. y pues el b hace lo inverso, va aumentando. Ajá, muy bien, sí. El exponente del primer término va disminuyendo, como lo dice el compañero. Sí, eso es algo que se puede observar a simple vista. Muy bien. Y el del segundo pues va aumentando. Ujú. ¿Desde dónde comienza a aumentar? El primero. No, bueno, el segundo.
Es decir, ¿cuál es la primera potencia de B? 1, Vea la que, vea la 1. 1 y 2. Sí. Ok, Y va aumentando, ¿verdad? listo. Bueno, más adelante vamos a hacer unas observaciones más generales. Por ahora, pues es suficiente. Sería que comienza a aumentar desde el segundo término. Eh, Comienza con B a la 1, después ya el tercer término sería, o sea, el siguiente. sí, está bien esa observación, pero sin embargo, pues se puede hacer más preciso. El triángulo de Pascal es este, muchachos. Entonces se construye muy fácil, ¿sí? Empezamos con un 1 en la cima de la pirámide, llamémoslo así, y se va completando, ¿no? Con unos. Entonces pongo un 1 acá y un 1 acá. ¿Sí? ¿Cómo voy construyendo la pirámide? Entonces a los extremos siempre van a ir unos. Así. Y en la mitad van a ir la suma de los unos anteriores, ¿sí? Es decir, aquí va a ir la suma de estos unos, ¿sí? Es decir, ¿cuánto va a dar? 2. Y si se fijan, estos son los coeficientes del binomio al cubo, ¿sí? Es decir, cuando n, voy a hacer con otro color, cuando n vale ¿quién? Cuando n vale 2, ¿cierto? Cuando n vale 2, tenemos esos coeficientes, 1, 2, 1, ¿cierto? Cuando n vale 1, pues tenemos esos dos coeficientes. ¿Cuál sería el caso cuando n vale 1? Sería a más b elevado a la 1. ¿Y cuánto da eso? Pues da lo mismo, ¿no? A más b. Entonces, bueno, está bien. ¿Qué pasa cuando n vale 3? Entonces vamos a construir el siguiente nivel de la pirámide. Entonces, nuevamente, nos colocamos un 1 acá, colocamos un 1 acá, y vamos sumando, ¿no? ¿Qué iría acá? ¿Y qué 3. iría acá? 3 y 3. 3 y 3 y 3. 3, ¿cierto? Está sencillo. Y así se va construyendo la pirámide, muchachos. Es muy fácil de construirla, ¿sí? Este sería n igual a 3. Y así sucesivamente. Entonces aquí iría un 1, aquí un 4, aquí un 6, un 4, un 1. Aquí iría un 1, un 5, un 10, otro 10. Sí, está bien. Un 5 y un 1. Ahí. Me salí. Listo. Y así sucesivamente, muchachos. Entonces, pues esto es útil, digamos, pero no es necesario que se lo aprendan. Bueno. Entonces, gracias a esta pirámide podemos construir cualquier binomio elevado a cualquier potencia natural, ¿no? Pero bueno, entonces el teorema del binomio que vamos a ver, el teorema del binomio que vamos a ver no utiliza el triángulo de Pascal, sino los coeficientes binomiales, ¿sí? Entonces vamos a definir primero qué es un coeficiente binomial. Coeficiente binomial, ¿sí? Entonces, voy a escribir esto. Entonces, si n, k son enteros no negativos, son naturales, son números naturales tal que k es menor o igual que n, esta es importante, ¿sí? Entonces, se define el coeficiente binomial como esta expresión.
n factorial sobre k factorial multiplicado por n menos k factorial, ¿sí? Eso es lo que se llama coeficiente binomial, esa fracción, digámoslo así, ¿sí? Y eso usualmente se representa con este símbolo, n, k, y entre paréntesis, ¿sí? Y esto se lee n combinado k, ¿sí? Se puede leer de esa forma, n combinado k, o el coeficiente binomial de n y k, ¿sí? Se puede leer de esas dos formas. Listo. Entonces, pues aquí es importante recordar, ¿no? Que es el factorial de un número natural, ¿no? Igual pues ya lo habíamos mencionado en alguna clase. Listo. Entonces, bueno, un ejercicio, o sea, es que un ejercicio interesante es que todos estos números que aparecen en el triángulo de Pascal, absolutamente todos, se pueden escribir de esta forma, ¿sí? En forma de coeficiente binomial. ¿Mm? Pero bueno, no lo vamos a hacer. Vamos a hacer un ejemplo de esto de coeficientes binomiales, ¿sí? Por ejemplo, a ver, hallar n, quiero hallar n, sabiendo que n combinado 10 va a ser igual a n combinado 7, ¿sí? Entonces vamos a realizar ese ejemplo, muchachos. Vamos a encontrar n, recordemos. Solución. Listo, entonces voy a escribir con otro color, con azulito. Bueno, por un lado, ¿qué es n combinado 10, muchachos? Entonces, por definición, n combinado 10 pues sería n factorial sobre 10 factorial por n menos 10 factorial. ¿Sí? Y aquí ya estamos asumiendo algo de entrada, muchachos. Aquí ya estamos asumiendo, lo voy a colocar entre paréntesis. A ver, ¿qué estoy asumiendo? Estoy asumiendo que n debe ser mayor o igual a 10, ¿cierto? ¿Mm? Si esta desigualdad no se da, entonces yo no puedo escribir esta expresión. ¿Mm? Por eso les resaltaba que esta condición es importante. ¿Vamos bien hasta acá, muchachos, o hay alguna pregunta? Bueno, creo que no hay preguntas. Listo. Por un lado, pues tenemos eso, ¿no? Por otro lado, pues vamos a reescribir eso de n combinado 7. Entonces eso nos va a dar n factorial multiplicado por 7 factorial multiplicado por n menos 7 factorial. ¿Sí? Entonces, bien. Recordemos que lo que queremos es hallar n. Sí, queremos hallar n, ¿no? Entonces, bueno. Aquí en esta igualdad yo puedo cancelar este n factorial y este n factorial. ¿No? Y de esa igualdad puedo deducir también esta igualdad. Puedo deducir que 7 factorial multiplicado por n menos 7 factorial es igual a 10 factorial multiplicado por n menos 10 factorial. ¿Estamos de acuerdo o hay alguna pregunta?
Profe, si Profe, sería al al revés, cancelar el ¿no? n factorial, no quedaría es todo eso que escribo abajo, pero 1 sobre eso. Sí, tienes razón. Pero después yo puedo hacer otro paso para llegar a esa igualdad, ¿no? Que es multiplicar así. Eso se llama como producto cruzado, Sí. algo así, ¿no? Sí. ¿Sí lo ven? Como quien dice, esto que está dividiendo lo paso a multiplicar aquí con el 1. ¿No? Y lo Sí, sí, mismo, por eso le dio la vuelta. eso, exacto. O sea, me estoy saltando un paso, ¿no? Ok, listo. Entonces vamos a empezar a analizar esa última igualdad a la que llegamos, ¿no? Lo voy a volver a escribir. 7 factorial por n menos 7 factorial igual a 10 factorial por n menos 10 factorial. Listo. Entonces, esta igualdad es verdad, muchachos. Esta ecuación, esta igualdad, ¿no? Es igual, es verdadera. O sea, está bien. ¿M? Pero si nos fijamos, aquí tengo un 7 factorial y aquí tengo un 10 factorial. ¿M? Les pregunto yo, ¿qué le hace falta a esta expresión para que sea igual a esta? ¿M? Es decir, n menos 10, ¿a qué debería ser igual? Analícenla muy bien, muchachos. Se supone que eso es igual, ¿no? Y tengo una multiplicación de dos términos. Ya sé que un término es 7 factorial. Es 10 factorial, que diga. El otro término, ¿a qué debería ser igual? Ahí saldría algo así Profe, como una regla de 7 3. factorial más 3 factorial. ¿Cómo? Que ahí Sería saldría 7 algo factorial como una más 3. regla de 3. No se complique con regla de 3, parce. Es algo más fácil. Solamente es cuestión de analizar esa igualdad, ¿sí? n menos 10, ¿a qué debería ser igual? ¿Sí? Analizando esa igualdad. A 7. A 7, muy bien. 7. Exactamente. O sea, nosotros tenemos, o sea, 7 factorial por 10 factorial es igual, pues a el mismo, ¿no? 7 factorial por 10 factorial. ¿M? Ya sabemos de antemano que esta igualdad es verdad. ¿M? Y si nos fijamos en la parte izquierda, pues hay un 7 factorial y otro término. Y si nos fijamos en la parte derecha, hay un 10 factorial y otro término. Entonces, pues ese otro término debe ser 7 factorial, ¿no? Sí, me parece que es como lógico, es como claro. Y lo mismo en la parte izquierda. En la parte izquierda, ese otro término debe ser igual a 10 factorial. ¿Para qué? Para que se dé esta igualdad que es obvia. ¿Sí? 7 factorial por 10 factorial, pues es igual a 17 factorial por 10 factorial. ¿Estamos de acuerdo o hay alguna pregunta? Pero yo no la alcanzo a coger bien, profe. O sea, a ver, para que esta igualdad sea cierta, ¿sí? Aquí debería haber un 10 factorial, ¿cierto? Y aquí un 7 factorial. ¿Mm? ¿O estoy equivocado? 7 factorial por 10 factorial es igual a 10 factorial, ¿cierto? Sí. Eso es. Era cuestión de analizar un poquito la igualdad, muchachos. ¿Mm? Y tal vez a esto, tal vez se estén dando cuenta, ¿no? La diferencia del colegio y la universidad, ¿no? Hay que analizar un poquito más las cosas, ¿no? Bueno, en ese sentido, n menos 7, ¿a qué debería ser igual? A 10. A 10, muy bien, exactamente.
Entonces ya tengo dos ecuaciones, de hecho. Tengo dos ecuaciones con una variable. Entonces, con cualquiera, puedo escoger cualquiera de las dos ecuaciones y despejar la variable, ¿sí? En teoría me debería dar igual, pero pues no sé. Si no les da igual, tal vez Sí, profe, sí, da igual. hay algún problema en el planteamiento, ¿no? Pero en este caso sí da igual, ¿no? ¿Cuánto nos da n? 17. 17. Ujú. Entonces, si n vale 17, pues esta igualdad nos va, sí, va a ser verdadera. Listo. ¿Cuál era el ejercicio? Hallar n. ¿Sí? Entonces ya hallamos n es 17. Listo. ¿Alguna pregunta, muchachos? Hagamos otro, profe. ¿Otro? Ok. Pero ¿como cuál? Yo la verdad no tenía planeado otro ejercicio, otro ejemplo. Mm, no sé, tocaría buscarlo. A ver, vamos a buscar en el Profe, libro. o sea, ¿todos los ejercicios son así por este estilo o ¿Quién como sabe? o varían? ¿Quién sabe, muchachos? Por ejemplo, puede darse el caso que esté N, pero no esté K. ¿Sí? A ver, voy a proyectar pantalla. ¿Alcanzan a ver mi pantalla? Mire, pueden hacer este, que es parecido, ¿no? Encuentra el valor de n si esto es igual a 10, ¿sí? Mm, bueno, a mí me parece que está como muy sencillo eso, mire. Aquí es demostrar esta igualdad y demostrar esta igualdad. Más bien, intenten hacerlo ustedes y cualquier cosa me escriben no, mire. Nos vemos en la hora de consulta, ¿no? Eh, sí, o sea, la verdad es que no es muy difícil, ¿sí? No es muy difícil. Y la idea es que ustedes, sí, que ustedes se apropien de su propio proceso educativo, ¿no? No que el docente les haga todo. ¿Mm? Si el docente les hace todo, ustedes no van a desarrollar esa perspicacia que yo quiero que desarrollen, muchachos. Entonces, mejor intente hacerlos por su cuenta y cualquier cosa en la hora de consulta, pues discutimos el problema. ¿Sí? ¿Les parece? Sí, profe. Bueno, vamos entonces, bueno, el teorema, de hecho, pues esto de coeficiente binomial no es que, no es, digamos, es como una herramienta que se necesita para hablar del teorema del binomio. ¿Sí? El teorema del binomio, recordemos que es el tema central, ¿no? Listo. Entonces, vamos a enunciar el teorema del binomio, muchachos. A ver. Teorema del binomio. A ver. El teorema del binomio dice lo siguiente. Sean A, B números reales, ¿sí? O sea, pertenecen a R, ¿no? Entonces, para todo n que pertenece a los naturales, es válida la siguiente ecuación, muchachos. A ver, lo voy a escribir en rojo. A más B a la n es igual a esta suma. A esta sumatoria desde k igual a 0 hasta n de n combinado k multiplicado por a
a la n menos k multiplicado por b a la k. ¿Es la k? Sí. Exacto. Entonces, esa fórmula, muchachos, esa igualdad, esa ecuación, es lo que se conoce como el teorema del binomio. Esto, ¿no? Es la forma general de descomponer un binomio a cualquier potencia natural. Listo. Entonces, pues bueno, por ejemplo, vamos a utilizar esta expresión para calcular a más b a la 4, ¿sí? Ya habíamos visto que a más b a la 4 pues tiene esta expresión, ¿cierto? Vamos a ver si utilizando el teorema del binomio pues nos da, ¿no? Entonces, por ejemplo, a ver, a más b a la 4 sería igual, a ver, siguiendo esta suma, ¿no? Entonces tendríamos, cuando k vale 0, entonces tendríamos n combinado 0 a elevado a la quién. A la 4. 4. A la 4, muy bien. De hecho, pues yo aquí me equivoqué. Aquí no debería colocar n, sino debería colocar 4. Multiplicado por b a la quién. A la 0 porque k es igual a A 0. la 0, muy bien. Pero b a la 0, ¿cuánto es? 1. 1. No Entonces sale lo 1. dejamos así, ¿cierto? Más, ¿cuál sería el siguiente término? K combinado A la 1, 1. Sí. exacto, a la 3, porque sería 4 menos 1 por b. Más 4 combinado 2, a la 2, b a la 2. Ay, se me acabó la pizarra. Voy a escribir más pequeño. Más 4 combinado 3, multiplicado a la 3. Ah, no. Multiplicado por b a la 3, ¿sí? Y el último término lo voy a escribir aquí chiquito. Entonces sería 4 combinado 4. Sería a la quién. A la 0. A la 0 A la menos 0, 1. ¿cierto? Entonces solamente vamos a colocar b a la 4. ¿No? Ya solamente sería como hallar los coeficientes, como hallar el valor de cada coeficiente, ¿no? Como ya lo habíamos visto, pues debería darnos 1, 4, 6, 4 y 1. ¿No? ¿Será que nos da? Pues vamos a ver. Ahí, ¿qué dice? Listo. 4 combinado 0, pues por definición sería igual a 4 factorial sobre 0 factorial por 4 menos 0 factorial, ¿cierto? ¿Cuánto es 0 factorial, muchachos? ¿0? 1. Sí, obvio, es 0. Es 1, que diga. Exacto. Entonces 0 factorial es 1. Entonces nos va a quedar 4 sobre 4. Es decir, un número sobre sí mismo, pues eso siempre va a dar 1. Coincidió. 4 combinado 1 sería igual a 4 factorial sobre 1 factorial multiplicado por 3 factorial, ¿sí? 4 menos 1. Y esa expresión yo la puedo escribir de esta forma, muchachos. 3 factorial multiplicado por 4 sobre 3 factorial. ¿Sí alcanzan a percibir lo que hice? Sí, se paró. Exactamente. Eso es una propiedad de los factoriales. Entonces nos dio 4, nos dio. 4 combinado 2. Sería 4 factorial, 2 factorial por 2 factorial.
nuevamente. Voy a hacer el mismo truquito. Voy a separar el 4 factorial de esta forma. 2 factorial multiplicado por 3 multiplicado por 4. Sobre 2 factorial por 2 factorial. Cancelamos esto y ya. Entonces esto nos va a dar, arriba nos va a dar 12, 3 por 4, 12, sobre 2, ¿sí? Que eso al final nos da 6. Listo. Los otros no los voy a calcular, pero pues dan. Entonces es importante pues que tengan presente este coeficiente binomial. Listo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, y si es un número grande, toca hacer todo. No, no, porque para eso, o sea, esto que yo estaba haciendo ahorita no es necesario hacerlo, la verdad. Sí, los estoy, digamos, haciendo como para que se convenzan de que da el mismo resultado si yo aplico esta fórmula o si yo aplico el triángulo de Pascal. ¿Sí? Solamente eso. La idea es que utilicen la fórmula, ¿sí? Pero bueno, ahí digamos el reto o el inconveniente sería a la hora de calcular los coeficientes. Pero si ustedes la hacen fácil, pues utilizan el triángulo de Pascal, ¿no? Bueno, ¿qué más preguntas, muchachos? Bueno, vamos a hacer unas observaciones con respecto a esa fórmula, a esa ecuación. Entonces la voy a volver a escribir aquí. A ver. A más B a la N es igual a esta suma. La suma es de K igual a 0 hasta N de N combinado K multiplicado por A la N menos K por B a la K. ¿Sí? Bueno, entonces como lo estábamos haciendo al principio de clase, vamos a deducir algunas cositas de esa fórmula. La primera observación. ¿Cuántos términos creen que tiene esta expresión, esta suma? ¿Cuántos términos tiene? N más 1. Muy bien, perfecto. N más 1, ¿sí? Siempre va a tener un término más que el exponente, ¿sí? O sea, si estamos calculando un binomio al cuadrado, pues la expansión va a tener 3 términos, ¿sí? Por eso se llama trinomio cuadrado perfecto. ¿Sí? Si el exponente tiene 3, pues va a tener 4 la expresión, 4 términos y así sucesivamente. Listo. Entonces voy a escribir eso. Tiene n más un términos. Perfecto. La segunda. Bueno, la segunda tiene que ver en cuanto a los exponentes, ¿no? Y ya lo habíamos dicho, ¿sí? El exponente de A, ¿sí? Pero en realidad yo debí haber colocado el exponente del primer término, ¿sí? Pero pues para ahorrar tiempo. El exponente de A disminuye, ¿cierto? Disminuye ¿desde dónde hasta dónde? De N a N menos N, ¿no? No. Sí disminuye desde N, pero ¿en cuándo para? Desde N hasta... ¿N igual a 0? Muy bien. Ajá. Hasta 0. Sí. Hasta 0. Entonces,
es contar, ¿no? Entonces, me voy a devolver un poquito. Es contar, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en el binomio al cuadrado, entonces empezó con 2, aquí ya va en 1, y aquí ya no aparece. Quiere decir que está elevado a la 0, ¿no? Lo mismo aquí con 3, ¿no? 3, 2, 1, y aquí ya no aparece. O sea, está elevado a la 0. Y así sucesivamente. Listo. Tercera observación, muchachos. ¿Cuánto da la suma de los exponentes? O bueno, me voy a devolver otra vez. ¿Cuánto da la suma de los exponentes de este término? N más 1. No, mira, aquí en concreto. ¿Cuánto da la suma de los exponentes de ese término? Está fácil, muchachos. No creo que se equivoquen. 6. No, no, no. Ojo. Yo les estoy Serían 2 porque preguntando solamente tiene por este término, 2. exactamente. 2, ¿sí? No hay más términos con cuál sumar. ¿Cuánto da la suma de los exponentes de este término? Los mismos 2 porque cada uno tiene 1. Bien, y al igual que el último, ¿cierto? ¿Cuánto da la suma de los exponentes de este término? 3. Y acá, 3. al igual que esto, ¿cierto? Sí. Y el mismo patrón ocurre con 4, ¿no? Cuando tenemos exponente 4, ¿no? Este término, pues la suma de los exponentes da 4, al igual que este, y de los extremos. Entonces, en general, muchachos, en general, exactamente, si tenemos un polinomio, un binomio elevado a la n, pues la suma de los términos va a dar n, ¿sí? Y ahí se alcanza a percibir, ¿no? N menos k más k, pues me va a dar n. Perfecto. Vamos a escribir eso. La suma de los exponentes de cada término parece letra de niño de kinder, de cada término es igual a n. Ajá. Listo. Mucho ojo en esta siguiente observación, muchachos. Es importantísima esta observación. ¿Cuál venía? La 4. Observación 4. A ver. Vamos a observar otra vez la ecuación. Está el teorema del binomio. Y les voy a preguntar yo. A ver. Cada término de esa suma, ¿qué forma tiene? Y está fácil la pregunta, muchachos. Creo que Después, me puedo volver a repetir. Es que no lo entendí muy bien. ¿qué forma tiene cada término de esta suma? Ahí, la madre. De esta suma. ¿Sí? Cada término. Una suma viene compuesta por términos, ¿cierto? Cada término, ¿qué forma tiene? ¿Mm? Está sencillo, muchachos. Mírelo acá. ¿Sí? Cada término tiene esa forma.
Cada término viene acompañado de un coeficiente binomial, de un primer término cuyo exponente va disminuyendo y del segundo término cuyo exponente pues va aumentando. ¿No? Eso es. ¿Sí es claro, muchachos, que cada término tiene esa forma? Cada término de la suma tiene la forma esta forma. N combinado K de a la N menos K multiplicado por B a la K. ¿Sí? Y basta expresar esta suma, digamos, de forma natural, ¿sí? Como una suma como la conocemos desde siempre, para darse cuenta de eso, ¿no? De hecho, pues bueno, aquí lo hicimos con un ejemplo, ¿no? Acá. ¿Mm? Listo. Otra quinta observación, muchachos, y es una de las más importantes, y les voy a volver a preguntar. Yo estoy interesado en hallar el término Q, ¿sí? El término Q, digámoslo así, pongámoslo así en esos términos, el término Q, ¿sí? De la suma. Entonces, ¿cómo lo ubico? A ver. La suma de n combinado K de a la n menos K, b a la K. ¿Sí? Voy a expandir eso. Entonces sería n combinado 0 por a la n, b a la 0, ¿cierto? Más n combinado 1, a la n menos 1, b. Y así sucesivamente, ¿cierto? Yo quiero ubicar el término Q de esa expansión, ¿sí? Además, ya sabemos cada término qué forma tiene. Entonces, les quiero preguntar, ¿qué forma tiene el término coésimo? ¿Sí se entiende la pregunta? Tengo algo, pero no sé si me quedó bien o mal. Sería A por B menos N menos Q, BQ. No, no, así no sería. Pues, Una pista, pues, apóyense de esto. si arriba dice que cada término de la suma tiene esa forma, Q va a tener la misma forma, ¿no? Entonces, ¿cómo sería? A ver, ¿n combinado quién? Q. No, no. Hace falta otra cosita, un detalle muy, muy sutil que no están teniendo en cuenta. ¿Ah? El término Q. O sea, ¿este cuál término es? A ver, espérame un momento. ¿Este cuál término es? De la suma, ¿cuál término es? ¿Y este cuál término es? ¿Cuál es el término que sigue? ¿N más 1? Exactamente, muy bien. El término Q no es reemplazando aquí N por K, reemplazando K por Q, que era lo que sugería el compañero. Hay que reemplazarlo por Q menos 1, ¿sí? ¿Están de acuerdo? ¿Y por qué hay que reemplazarlo por Q menos 1 y no por Q?
¿Por qué, muchachos? ¿Ah? A ver, entonces el término Q está dado por la expresión expresión. A ver. N combinado Q menos 1. A esto le vamos a llamar T sub Q, ¿sí? La T de término Q. Es solamente un nombre. ¿No se alcanza a percibir por qué es Q menos 1 y no Q? Por lo que siempre hay un término mayor al exponente, profe. O sea, siempre Uno más. el número de términos es uno más que n. Entonces, si reemplazo por q, no sería exacto. Bien, Chino, bien. Sí, exactamente. ¿Sí? O sea, nosotros tenemos un término de más, ¿sí? Si tenemos n igual a 4, pues nuestra expansión del binomio va a tener 5 términos, ¿sí? Y si ubicamos el término 4, entonces sería el término 1, término 2, término 3, término 4, término 5. 1, 2, 3, 4. Sería este. Y ese término se encuentra cuando n vale ¿quién? Aquí, no, mentiras, cuando n no, cuando k. ¿Sí? Aquí en este primer término k, ¿qué valor toma? En el primer término Cero. exacto, k toma 0. Aquí en este segundo, k toma el valor de 1, k toma el valor de 2, k toma el valor de 3, ¿sí? Es 1 menos, ¿sí? Yo estoy interesado en el término, ¿sí? El término se halla reemplazando k por q menos 1, digámoslo así, de una forma más sencilla. Y es precisamente por eso, porque siempre la expansión va a tener un término más. Entonces terminemos de escribir esto. A la n menos q menos 1, ¿sí? O eso se puede reescribir, ¿no? Multiplicado por b a la q menos 1. Q menos 1. Esa es la expresión, muchachos. ¿Sí? Y ténganlo en cuenta, siempre es 1 menos. Si yo quiero hallar el término 15, pues necesitaría reemplazar k por 14. Y así sucesivamente, muchachos. Listo. Esto tal vez, bueno, tal vez quede un poco más claro si lo organizamos en una tabla, ¿no? Entonces vamos a colocar aquí término. Y aquí vamos a colocar exponente, o bueno, valor de k. Valor de k. Entonces, el primer término de la expansión es cuando k vale 0. ¿Cierto? Segundo término, cuando k vale 1. ¿no? El tercer término es cuando k vale 2. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, cuando llegue al término q, ¿cómo lo hallo? Entonces, reemplazando k por q menos 1, ¿sí? El anterior. Listo. Preguntas, muchachos, hasta acá. ¿Se habían dado cuenta de esas cositas del binomio? Todas estas observaciones. Uy, qué pulso de adolescente. Profe, pues qué pena, no, es que había mucho ruido acá en mi casa y no entendí esto último que es. Ok, listo. Entonces,
piense en esta ecuación, pero expandida, ¿no? O sea, digamos, vista como una suma, así como la conocemos todo el mundo, ¿no? Sí, señor. Le pregunto yo, ¿cuál es el primer término de esa suma? Ah, ¿Sí? Exactamente, pero digamos, siguiendo esta regla sería n combinado ¿quién? 0, ¿cierto? sí. A a la n multiplicado por b a la 0, ¿no? Entonces, ahí lo importante es resaltar el valor de k, ¿no? El primer término se halla reemplazando k por ¿quién? Por 0. ¿No? ¿Cómo se halla el segundo término? Reemplazando k por ¿quién? ¿Por 1? Por 1. ¿No? Digamos, eso era lo que yo intentaba hacer acá en la tabla, ¿sí? El primer término se halla hallando k igual a 0, el segundo término reemplazando k igual a 1, y como que intentaba también observar el patrón, ¿no? Cuando aquí vale 2, aquí vale 1. Cuando aquí vale 3, pues aquí vale 2. Cuando aquí vale 1, aquí vale 0. Entonces, cuando aquí vale Q, ¿a qué cuánto debe valer? Pues el anterior, ¿no? Menos 1, sí. Entonces, cuando yo quiera encontrar el término Q, un término cualquiera, pues lo voy a hacer reemplazando K igual al anterior. K igual a Q menos 1. Eso era, ¿sí? Y Listo, eso va, profe. pues, digamos, enmarcado en esta observación 5. Bien, ¿alguna otra pregunta, muchachos? Jóvenes que digan, bueno, jóvenes, sí. Jóvenes cabales. Mentiras. ¿Nada? ¿Ninguna pregunta? Bueno, muchachos, voy a hacer un ejemplo y con esto pues vamos a terminar la clase de hoy, ¿sí? Ejemplo, ¿sí? Y les voy a chismosear algo, muchachos. Creo que este ejemplo está en el libro del profe Rafa. ¿Mm? Es decir, léanse el libro, muchachos. Quien quita que, no sé, se terminen sorprendiendo. Guiño, guiño. Para que me entiendan. Listo. Un ejemplo clásico, muchachos, en este tema de teorema del binomio, pues es el siguiente. Encontrar términos, ¿sí? Es decir, aplicar la observación 5. Encuentre el término que contiene a x en la expresión en la expansión, yo es que expresión. En la expansión del binomio. ¿De cuál binomio? De este binomio. 2x más 1 sobre 3x elevado a la 7. Listo. Entonces, pues vuelvo y les digo, ¿no? Nos están preguntando por el término, ¿sí? Que contiene ax. Un camino para resolucionarlo, pues es expandirlo, ¿no? Expandirlo todo. Aplicar el teorema del binomio de una vez, pero ¿será que eso es práctico en un parcial, en una evaluación, en un quiz? Pues no sé, a mí me parece que no. O sea, de seguro sí les va a salir así, pero van a invertir, no sé, yo creo que por ahí media hora, 20 minutos. ¿No? Entonces, pues bueno, se puede hacer de una forma más sencilla y es aplicando la observación 5, la observación 5 que hacíamos anteriormente, ¿no?
Entonces, ¿cómo aplicamos esa observación acá? A ver, voy a escribir aquí solución. Ah, otra cosita. El enunciado nos dice encuentre. No nos está diciendo que demostremos. ¿Sí? Entonces, importante eso. Bueno, entonces vamos a escribir, digamos, ese binomio en términos de una suma, de una suma como aparecía en el teorema del binomio. ¿Sí? Es decir, 2x más 1 sobre 3x a la 7 es igual a la suma desde k igual a 0 hasta quién. Hasta 7 en este caso, ¿cierto? ¿De quién? De n combinado k. Pero en este caso, ¿quién es n? 7. 7. Muy bien. 7 combinado k de el primer término de a. ¿Sí? En este caso, ¿quién viene siendo a? 2x. 2x y un tercio a la x viene siendo b. A las 7 menos k multiplicado por 1 sobre 3x a la k. ¿Sí está bien eso? Espéreme, miro. Sí está muy bien. Listo. ¿Todos me siguen hasta acá? ¿O hay alguna pregunta? Vamos bien. Ok, entonces vamos a calcular el término cuésimo, ¿sí? Es decir, vamos a hallar K, vamos a hallar Q, que diga, ¿sí? Si hallamos Q, hallamos el término que queremos encontrar, ¿estamos claros? Sí, profe. Bueno. Les pregunto yo, entonces, en este caso, el término cuésimo, ¿cómo sería? ¿Cuál sería? X. No. Sí, pues, eso va a ser importante, pero más adelante, ¿sí? No nos apresuremos. Entonces sería reemplazando K por Q menos 1, ¿cierto? Sí, como nos explicó Sería hace un momento. 7 Q menos 1 multiplicado por 2x elevado a la 7 menos Q menos 1, ¿cierto? Multiplicado por 1 sobre 3 a la x, importante los paréntesis, elevado a la q menos 1, ¿sí? Y es aquí donde vamos a empezar a arreglar la fórmula, ¿sí? Vamos a empezar a aplicar esas propiedades de la potencia que ya deberíamos saber, ¿no? Entonces voy a volver a escribir la expresión acá. A ver, entonces tenemos 7 q menos 1 multiplicado por 2x elevado a la 7 menos q menos 1. Ese exponente yo lo puedo reorganizar como 8 menos q. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Ok, ¿voy muy despacio o voy bien? 8 menos q. Listo. De hecho, pues voy a hacer esto de una vez. Tenemos 2. Qué pena porque 8 menos q. Ok, ¿alguien le puede explicar? Porque teníamos 7 menos Q, o sea, 7 menos entre paréntesis Q menos 1. Se rompe el paréntesis multiplicando por menos 1, entonces quedaría 7 menos Q más 1. Como 7 y 1 son números pues, naturales, se pueden sumar de una vez y queda 8 menos Q. Perfecto. Listo, Eso es. gracias. Todo bien. Tranquilos. ¿Sí? Más preguntas, muchachos. Listo. Aquí apliqué ya propiedades de la potencia. ¿Qué más? A ver. Esto también lo puedo escribir de esta forma. 3x elevado a la 1 menos q. ¿Sí?
Ojo que yo tenía antes 1 sobre 3x a la q menos 1, ¿sí? Entonces ahí también estoy aplicando una propiedad de la potencia. Listo. Bueno, entonces voy a volver a escribir esto. 7 combinado q menos 1. 2 elevado a la 8 menos q. X, bueno, no, vamos a organizar, ¿no? Aquí lo voy a multiplicar por 3 elevado a la 1 menos q, ¿cierto? Ahí ya apliqué propiedad distributiva del exponente. Y voy a agrupar estos términos. X a la 8 menos q multiplicado por x a la 1 menos q. ¿Sí? Listo. Vuelvo a copiar lo mismo. Este 2 elevado a la 8 menos q. Qué 8 tan feo. Multiplicado por 3 a la 1 menos q. ¿Sí? Lo que está dentro de este paréntesis, de estos corchetes, ¿a qué es igual? Multiplicado por x a la quién. A la 9 menos 2q. Perfecto, ¿no? 9 menos 2q. Y es aquí donde nos vamos a preguntar, ¿no? Es aquí. Aquí ya arreglamos la expresión hasta la más mínima expresión, digámoslo así, valga la redundancia, ¿no? El ejercicio nos pide hallar el término que contiene a x, ¿sí? X elevado a la quién. A la 1, ¿no? A la 1, muy bien, ¿sí? En ese sentido, el exponente de esta x queremos que sea ¿quién? 1, ¿cierto? Y el exponente va a ser 1 cuando ¿qué? Cuando 9 menos 2q. Si es 9, muchachos, estoy equivocado. Sí, sí, Ah, es 9. 9. 9 menos 2q debería ser igual a ¿quién? A 1. Blanco es, exactamente. Blanco es, gallina lo pone, es 1. Y Q debería valer 8. q debería valer 8, ¿cierto? 9, no. ¿Sí? No, 4, perdón, 4. 4 para que 2 por 4. 4 sea 8. Y quede negativo y le está el 8, 9. exacto. 9 menos 8, 1. Muy bien. Sí. Q debe valer 4. Listo. Todavía no hemos terminado el ejercicio. Queremos hallar el término. ¿Mm? Encuentre el término. Ya hallamos cuál término es, pero falta hallar el término. ¿No? Es decir, ¿cuánto va a dar? Q4, T4. ¿No? Entonces eso sería 7 combinado 3, ¿cierto? Q menos 1. O bueno, esto que estoy copiando pues sobra, pero bueno, sobra, lo voy a copiar. 2x elevado a la quién? A la 7 menos k. No, a la 7 menos 3. 7 menos 3 sería 4, ¿cierto? Multiplicado por 1 sobre 3x elevado a la q menos 1 elevado a la 3. ¿Sí? Pero bueno, este sería el término, ¿no? Faltaría arreglarlo y toda la cosa, pero sería mejor reemplazarlo acá, ¿sí? Reemplazar q por 4, ¿sí? Entonces aquí esto se va a convertir en un 3, esto se va a convertir en un ¿qué? En un 4, esto se va a convertir en un menos ¿qué? En un menos 3, y aquí pues esto claramente se va a convertir en un 1. En ese sentido, ¿cuál sería el término, muchachos? Ya arreglado. Sería 2 sobre 3 a la ¿quién? Q vale 4, pues que Q a la A 3. la menos 3. Ah, exactamente. Y el exponente del 2 sería 4. 2 a la 4, 3 a la 3, ¿cierto?
y x va a quedar x a la 1. ¿Cuál sería el coeficiente? Pues el coeficiente se los dejo ahí como ejercicio que lo calcule. ¿Sí? No lo voy a calcular. Y ya, este sería el coeficiente. Vamos a ver si por aquí yo lo tengo escrito explícitamente. Sí, sí lo tengo explícitamente. Esto debería ser igual a 560 sobre 27x. ¿Sí? Y si este fuese un ejercicio de un parcial o de un quiz, deberían expresarlo de esta forma. ¿Sí? Si lo dejan expresado de esta forma, pues no está mal, ¿sí? Pero no están calculando el coeficiente y es necesario calcularlo. Entonces, en ese sentido les bajaría algo, bajar una décima, 2 décimas, depende del genio que tenga. Y ya. Preguntas, muchachos. Fácil o difícil. Bueno, muchachos, entonces al parecer creo que les pareció sencillo. Si se fijan, pues estamos aplicando son las observaciones que hicimos con respecto al teorema del binomio. Bueno, pues muchachos, si no hay preguntas, entonces pues yo creo que vamos a dejar hasta acá por el día de hoy. ¿No? Recuerden, es importante que desarrollen la lista de ejercicios, que lean los libros, ¿sí? Que no se queden solamente con lo que vemos en clase. No sé si ya leyeron el reglamento estudiantil, sí, pero se supone que en teoría ustedes como estudiantes son los que deben dar más en la clase, ¿sí? Que incluso el docente, ¿no? El docente es un orientador, yo los estoy orientando, no les estoy haciendo las cosas, ¿no? Y de hecho en el reglamento hay un porcentaje bien establecido, ¿sí? Creo que es 30% el profesor y 70% el estudiante, ¿no? O sea, el estudiante debe dar el 70% de la clase y el profesor el 30%. ¿No? Y eso, bueno, eso también tiene que ver con el número de créditos. ¿No? Yo les recomiendo que lean el reglamento, ¿no? Bueno, entonces esto pues, este comentario pues es como para invitarlo, muchachos, a que lean libros, no se queden solo con lo que vemos en clase, porque se están dando cuenta que es muy poquito, no es suficiente, ¿no? Para sus dudas, ¿no? Tienen que consultar varios libros. Yo creo que van a tener que consultar algún libro en inglés en algún punto de su carrera, ¿no? Si no es en álgebra lineal 1, pues de seguro más adelante. Aprovechen la biblioteca, el internet, bueno, sí, hay un montón de herramientas, muchachos, no hay excusas, diría yo. Entonces, tal vez lo difícil es que cambien de paradigma, ¿no? Es que es difícil, es difícil. Uno se estrella con el primer semestre, pero bueno, ahí irán aprendiendo, muchachos. El libro del profe Rafa tiene ejercicios de estos. Creo que sí, ¿sí? A ver, teorema del binomio del libro de guía, aproximación a la álgebra lineal, un enfoque geométrico. Sí, sí tiene, muchachos. Mentiras, espere, miro. Oiga, no hay. Use el teorema del binomio para encontrar los términos de la expansión de las siguientes expresiones. Ah, no, sí hay, pero hay uno.
Voy a proyectar la pantalla. Acá. ¿Todos alcanzan a ver mi pantalla? Sí, señor. Ok. Mire, pues este ejercicio es bien parecido. Tal vez este tercero ustedes lo puedan adaptar, ¿no? Digamos, no sé, pregúntense cuál será el término 3 de este, por ejemplo. ¿Cuál será el término 5? ¿Sí? Intenten adaptarlo para que sea un para que que sea el un profe, ejercicio similar, digámoslo así, al que hicimos ahorita. ¿Qué me iba a preguntar? o sea que el profe no es muy recurrente que nos pida expandir una expresión. No, eso es muy fácil para preguntarlo en un parcial, la verdad, ¿no? Y de hecho es muy engorroso. Usted va a expandir este, por ejemplo, 2x más 3y a la 200. Entonces, de seguro no le va a alcanzar el tiempo del parcial para expandirlo, ¿no? Es eso. O sea, un ejercicio de esos no creo que se ponga en un parcial, en un quiz. Tal vez en un quiz, pero en un parcial no creo. Y eso, tal vez en un quiz eso es y eso. Sí, uno pues trata de preguntar cositas de un poco más de nivel. Miren, aquí está el ejemplo. Dios, me pillaron. Listo. ¿Qué más preguntas tienen, muchachos? ¿Ninguna? Bueno, entonces yo creo que vamos a dejar la clase de hoy hasta acá. Ya queda es como de parte de ustedes, ¿no? Practicar. No hay nada más que explicar del teorema del binomio, solamente hacer ejercicios, pero pues eso lo vamos a cubrir en la hora de consulta, ¿sí? Ustedes se van a encargar de hacer ejercicios y si tienen alguna duda, alguna inquietud, pues en la hora de consulta lo resolvemos, ¿no? Ya. Entonces, pues bueno, tal vez en la otra clase hagamos uno que otro ejercicio diferente de estos, pero no será muchos. Y ya. Aquí preguntan, inducción sí me preocupa. Yo creo que no es el único. Hasta a mí me preocupa. Pero, pues bueno, si le preocupa, pues muchachos, nos vemos en la hora de consulta. Sí, aprovechen al tutor. Ya. En la siguiente clase, pues bueno, tal vez hagamos otro ejercicio de estos, de teorema del binomio, tal vez. Pero de seguro vamos a empezar con el tema de números complejos, muchachos, ¿sí? Se ha activado se ha activado se ha activado la alarma que yo les decía, ya estamos en el último tema del curso, ¿no? Entonces, toca empezar a pensar en la fecha del parcial, muchachos, ¿sí? Ya tenemos fijada es la fecha del quiz, que va a ser de este viernes que viene, ¿no? Entonces, pues bueno, muchachos, cuéntenme, a ver, pues me van contando, ¿no? El transcurso de la siguiente semana. ¿Qué día les parece que podamos hacer parcial? Imagínense. ¿Qué profesor dice eso? ¿Qué profesor les pregunta a ustedes cuándo hagamos parcial? Nadie. De hecho, entonces, pues bueno, muchachos, quedamos ahí en contacto. Me van diciendo, me van avisando y pues nos vemos la otra semana, muchachos. Que terminen de pasar un excelente día. A ver, el parcial es la crónica de una muerte anunciada. No lo vean así, muchachos. Si ustedes se preparan y estudian, no les va a ir mal. ¿Mm? Bueno, entonces nos